Muchísimas gracias, señora presidenta. De todas maneras, no me importaría acumular el tiempo si hacemos con una sola intervención. Creo que usted ha hecho una exposición, señor consejero, de cómo está la situación en Andalucía, cuáles son las causas, y la cita directamente a la reforma de 2012, a las escasas competencias que tiene la Junta de Andalucía para aplicar políticas de empleo y a la falta de financiación. Pero creo que eso no da respuesta en absoluto a la realidad que viven los andaluces y los andaluces, al mismo tiempo que no explica por qué la precariedad laboral ha sido endémica incluso en los años de bonanza, en donde esos recursos financieros se han venido anteriormente a esta crisis estafa que estamos padeciendo. Porque la cuestión es que explicar que el salario medio andaluz es un 22% inferior a la media nacional, o que en este último que ha retrocedido un 8% en estos años, o que hay un 50% de andaluces y andaluzas asalariadas que ganan menos de 645 euros al mes. Eso habría que explicarlo con un poquito más de profundidad. Además, y eso sí es consecuencia de las políticas que se han llevado en el Estado, la mitad de los desempleados andaluces no tienen ningún tipo de prestación. Y eso es una realidad. Coincidimos en que la reforma laboral del 2012 ha sido profundamente regresiva. Pero nosotros también añadimos que la de 2010 no le fue a la zaga, y que eso también tendrían que hacérselo mirar. Aquí en Andalucía, en concreto, los sectores de la hostelería, el comercio, el telemarketing, la limpieza, que son además ámbitos muy feminizados y que además inciden brutalmente en la desigualdad, es donde más afecta la precariedad. Pero nos encontramos, y eso sí es responsabilidad de este gobierno andaluz, en gran parte, en un modelo productivo que está poco diversificado, escasamente industrializado y que tiene su concentración económica en los ámbitos del turismo y en el ámbito de los servicios, ¿no? Y está claro que la reforma laboral ha disparado el número de trabajadores afectados por el descuelgue del convenio colectivo, que se hacen para recortar salarios y derechos, y que además, aunque afortunadamente no consiguieron acabar con la ultraactividad de los convenios, también ha hecho que estemos en una situación de indefensión y recorte de los derechos laborales, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. La propia Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la reforma laboral vulnera derechos sindicales y que incumple varios convenios ratificados por el Estado español. Eso es cuestión objetiva. ¿Por qué? Porque había una cuestión fundamental, que es que la precarización de las condiciones laborales no es un proceso natural que se da dependiendo de las características de la globalización económica o de la evolución tecnológica. Es una estrategia impulsada por un credo neoliberal que va directamente a atacar los pilares del estado de bienestar: la sanidad y la educación pública, los sistemas de jubilación, los subsidios de desempleo. Ya hablamos incluso de una nueva clase social llamada la precariedad, el precariado. Y que estas políticas de austeridad que se han impulsado, y la empezó a impulsar un gobierno del señor Zapatero, lo que ha llevado es a una tasa tremenda, insostenible de desempleo, masivas reducciones de salarios y de pensiones, así como intentar por todos los medios desproteger a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Porque se ha utilizado la austeridad como instrumento de depresión económica, de represión política y de perpetuación y de crecimiento y agrandamiento de las injusticias sociales. Y eso, lamentablemente, gobiernos herederos de la tercera vía de Tony Blair, que el gobierno andaluz también representa muy bien hecho,
ha olvidado un precepto básico, fundamental desde nuestro punto de vista, que es establecer frenos colectivos y democráticos a los procesos de acumulación del capital privado y de concentración del poder político, que no se puede, que no han impedido por parte de estos gobiernos hacer frente a la mercantilización de cada vez más parcelas de la vida o de el aumento de la privatización de la política, o de la desigualdad. Y no es porque no es un fenómeno marginal o del sur de Europa, es un fenómeno que afecta a toda Europa, a toda, incluso al norte de Europa. Los procesos de precarización y los contratos basura empezaron muchísimo antes en el norte de Europa que en el sur de Europa. Y afecta a toda la... Y permítame que me ponga aquí un poco filosófico, que no solamente es la falta de seguridad a través del trabajo asalariado, sino que cubre también toda la existencia humana, y el modo en que propiamente los individuos se subjetivizan, vivir siempre en lo imprevisible, y además aventurar algo que ha estado muy presente en esta última campaña electoral y al que todos se han abonado con gran fruición, que ha sido el miedo. El miedo a lo imprevisible, el miedo a que si protestas por tus condiciones de derechos laborales te echan, y la política del miedo es la que me parece a mí que ha triunfado en las últimas elecciones, como han venido triunfando en los últimos meses. Entonces, porque precisamente es el miedo lo que se lleva abonando desde que el comienzo de esta crisis. ¿Y qué es lo que sucede? Porque verdaderamente sí existe una responsabilidad del gobierno andaluz. Y existe una responsabilidad del gobierno andaluz porque endémicamente este gobierno andaluz ha estado incidiendo en un modelo productivo, y no lo decimos nosotros solamente, lo dicen diferentes estudios, el último de la Caja Rural, en el que se dan un modelo productivo andaluz fracasado, en donde se dan las condiciones de precariedad en el desempleo, incluso en épocas de bonanza, basada en la competitividad por los bajos salarios y en la corta duración de los contratos temporales, como pasa en muchísimos sectores del sector servicios y del sector turístico, ¿no? Y no hay ni siquiera un síntoma, ni por presupuesto presentado por este gobierno, ni en las leyes, ni en las indicaciones que se está haciendo en esta legislatura, de que vaya a una tendencia de ese cambio del modelo productivo. Y eso ya lo hemos discutido otras veces en esta comisión y en el Pleno. Y continuaremos, si eso no se cambia, por los siglos de los siglos, como una de las regiones europeas con mayor tasa de paro y con los niveles más bajos de renta per cápita. Y creo que para eso sí podemos iniciar una serie de medidas, ¿no? Que intentemos, que se pueden hacer desde Andalucía, porque creemos que Andalucía tiene los mimbres adecuados para construir una economía distinta, más diversificada, mejor, más industrializada, ¿entiendes?, que en otros sitios así ha tenido vigor. Por ejemplo, fortalecer los sectores productivos de mayor calidad, que mayor calidad aportan al empleo y a la economía, así como aquellos sectores emergentes de la economía social. Creo que en eso se falla. Hay que impulsar el liderazgo de la Administración autonómica en la generación de empleo de calidad mediante la creación de empleo público de calidad, que además garantice una garantía de los mejores servicios. Los procesos de subcontratación, y nada más que tenemos que abrir los periódicos todos los días para ver la multitud de quejas, de protestas, de huelgas que existen en los sectores subcontratados, privatizados por la Administración andaluza, son insoportables, con salarios precisamente indignos, que llevan a la pobreza a mucha de la clase trabajadora andaluza. Una responsabilidad fundamental. Tenemos que salir ya del estado del Servicio Andaluz de Empleo. Hay que fortalecerlo. Hay que hacer que funcione de verdad. Hay que hacer políticas de apoyo a la creación de empresas que sean socialmente responsables y que prioricen la lucha contra la desigualdad. Y eso se puede hacer desde el gobierno andaluz. Y también se puede hacer, revertir todas esas subcontrataciones de que ya hemos hablado y que suponen la precarización de las condiciones laborales. Y por último, estableceremos las correspondientes indicaciones medidas en este Parlamento. Creo que sería bueno que este Gobierno estudiase e implantase un certificado de responsabilidad social
que impida a la propia Administración la contratación de aquellas empresas que no respeten los derechos de las personas trabajadoras e impongan sus condiciones de precariedad. Creo que es fundamental que esas medidas se podrían tomar, que esas medidas, aparte de las medidas coyunturales, esas medidas de renta que usted ha especificado aquí, que se llevan a cabo por el Gobierno, son medidas que serían posibles para combatir desde las competencias que tiene el Gobierno andaluz la precariedad en el trabajo, y no incidir y aumentar la precariedad en ámbitos de incidencia directa de la Administración pública, que es lo que están realizando con esa cadena de contrataciones y subcontrataciones que se dan en la Administración pública, que lo único que traen son peores condiciones laborales día tras día y mes tras mes a la clase trabajadora andaluza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Ha consumido su tiempo tanto los 7 como los 3 minutos. De acuerdo. Tiene la palabra, señor consejero. Sí.